En mi cumpleaños número 68, mi hijo Eduardo y mi nuera Yolanda me llevaron en carro hasta este pueblo perdido. Pensé que era una sorpresa especial para celebrar mi día. Mami, tenemos algo hermoso que mostrarte, me había dicho Eduardo esa mañana con una sonrisa que ahora entiendo era falsa. Durante todo el viaje de 3 horas, Yolanda no dejaba de mirarme por el espejo retrovisor con esa expresión extraña que nunca supe descifrar. Cuando el carro se detuvo frente a una casa vieja y abandonada, con las ventanas rotas y la pintura descascarada, pensé que se habían equivocado de dirección. Pero entonces Eduardo bajó, abrió mi puerta y me ayudó a salir con una gentileza que me pareció forzada. «Aquí es, mami», me dijo mientras señalaba esa construcción destartalada. «Esta es tu nueva casa». Al principio creí que era una broma de mal gusto. Me reí nerviosamente esperando que me dijeran feliz cumpleaños y regresáramos al carro. Pero Eduardo tomó mi maleta del maletero y la dejó en la entrada de esa casa horrible. «Buena suerte, viejita. Ahora esta es tu nueva casa. Disfruta. Adiós», gritó mientras corría de vuelta al automóvil. Yolanda bajó la ventanilla y me gritó con una risa cruel: «Ya no te necesitamos más. Estás muy vieja para vivir con nosotros». El motor arrancó y vi cómo el carro se alejaba por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que me hizo toser. Me quedé parada ahí, completamente inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi propio hijo, mi única familia, me había abandonado como si fuera basura el día de mi cumpleaños. Pero recordemos cómo llegué a este momento tan doloroso. Hace apenas 2 años, yo era una mujer feliz. Vivía en mi hermosa casa de 2 plantas en la ciudad, la misma que compré con el seguro de vida de mi querido esposo Roberto después de su muerte. Era una casa llena de recuerdos preciosos, donde crié a Eduardo con todo mi amor, donde celebramos sus graduaciones y sus primeros logros. Las paredes estaban decoradas con fotografías de nuestra familia sonriente, y mi jardín florecía con rosas rojas y amarillas que plantaba cada temporada. Eduardo me visitaba religiosamente cada fin de semana. Llegaba con flores frescas y me llevaba al mercado, al parque, a almorzar en nuestro restaurante favorito. Era el hijo perfecto, atento y cariñoso. «Mami, eres la mujer más importante de mi vida», me decía mientras me abrazaba. «Nunca te voy a abandonar, siempre voy a cuidarte». Todo cambió cuando conoció a Yolanda. Al principio me emocioné pensando que mi hijo había encontrado el amor verdadero. Era una mujer de 35 años, delgada, siempre vestida con ropa elegante y maquillaje perfecto. Cuando Eduardo me la presentó, sonrió y me dijo: «Señora Margarita, es un honor conocer a la madre de mi futuro esposo». Sus palabras sonaron dulces, pero había algo en sus ojos verdes que me inquietaba. Las visitas de Eduardo comenzaron a espaciarse. Primero cada 15 días, luego una vez al mes. «Mami, Yolanda necesita más tiempo conmigo», me explicaba con voz culpable. «Pero te amo igual, solo que ahora tengo otras responsabilidades». Yo lo entendía. Después de todo era natural que un hombre enamorado quisiera pasar tiempo con su pareja. Cuando se casaron, pensé que las cosas mejorarían. Pero fue todo lo contrario. Yolanda comenzó a mostrar su verdadera personalidad. En las pocas ocasiones que me visitaban juntos, ella hacía comentarios hirientes con una sonrisa falsa. «Ay, suegra, qué casa tan grande para una persona sola», decía mientras caminaba por mis habitaciones como evaluando cada rincón. «¿No le parece un desperdicio mantener todo esto?». Eduardo empezó a cambiar. El hijo amoroso que conocía se volvió distante y frío. Sus abrazos se hicieron mecánicos, sus conversaciones superficiales. Cuando le contaba sobre mis problemas de salud o mis preocupaciones, él miraba su teléfono con impaciencia. «Mami, ya no eres tan joven, es normal que te sientas mal», me respondía sin levantar la vista de la pantalla. Un día llegaron a mi casa sin avisar. Yolanda traía una carpeta llena de papeles y una sonrisa que me heló la sangre. «Suegra, tenemos una propuesta maravillosa para usted», anunció mientras se sentaba en mi sofá como si fuera la dueña. «Hemos encontrado un lugar perfecto donde puede vivir más tranquila, sin las preocupaciones de mantener esta casa tan grande». Eduardo evitaba mirarme directamente. «Mami, es lo mejor para ti», murmuró. «Ya no puedes cuidar todo esto sola, y nosotros no podemos estar viniendo todo el tiempo a ayudarte». Sus palabras fueron como puñaladas. Yo nunca les había pedido ayuda,
siempre fui independiente y me las arreglé perfectamente sola. Pero esta es mi casa, les dije con voz temblorosa. Aquí están todos mis recuerdos, aquí crié a Eduardo, aquí viví los mejores momentos con su padre. Yolanda suspiró con dramatismo exagerado. Ay, suegra, aferrarse al pasado no es saludable. Tiene que pensar en su futuro, en su comodidad. Los papeles que traían eran documentos de venta. Querían que vendiera mi casa y que el dinero, según ellos, se invirtiera en un hogar especializado donde podría recibir mejor cuidado. Por supuesto, ellos se encargarían de administrar todo el dinero de la venta. Para su propia seguridad, insistía Yolanda con esa sonrisa venenosa. Me negué rotundamente. Esta casa no se vende, declaré con firmeza. Aquí voy a morir, como siempre soñé. Eduardo se levantó bruscamente del sofá. Mami, no seas terca, me gritó por primera vez en su vida. Ya estás muy vieja para tomar estas decisiones. Nosotros sabemos lo que es mejor para ti. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi propio hijo, mi niño querido, me estaba tratando como si fuera un estorbo. Pero yo tenía carácter fuerte y no me iba a dejar manipular. Sin embargo, ellos no se dieron por vencidos. Durante las siguientes semanas, Eduardo y Yolanda comenzaron una campaña psicológica para quebrarme. Aparecían en mi casa sin previo aviso, siempre con nuevos argumentos sobre por qué debía vender. Mami, mira este catálogo, me decía Eduardo mostrándome fotos de hogares para ancianos que parecían hoteles de lujo. Aquí tendrías enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, otros adultos mayores con quienes conversar. Yolanda agregaba su veneno con dulzura fingida. Suegra querida, nosotros la amamos mucho, pero pensemos en la realidad. ¿Qué pasa si se cae y no hay nadie para ayudarla? ¿Qué pasa si le da un infarto en la madrugada? Estaría completamente sola. Sus palabras sembraban semillas de miedo en mi corazón, pero yo seguía resistiendo. Una mañana llegó Eduardo solo, sin Yolanda. Por un momento pensé que había recapacitado, que mi hijo había vuelto. Se sentó a mi lado en el sofá donde tantas veces lo consolé cuando era niño. Mami, necesito que me escuches con el corazón abierto, comenzó con voz suave. No queremos lastimarte, solo cuidarte. Ya no eres la mujer joven y fuerte que recuerdo. He notado que olvidas las cosas, que a veces repites las mismas historias varias veces. Sus palabras me dolieron profundamente porque tenían una pizca de verdad. A los 68 años, mi memoria ya no era la misma de antes. A veces olvidaba dónde había puesto las llaves o repetía alguna anécdota sin recordar que ya la había contado. Pero eso no significaba que estuviera perdiendo la razón o que fuera incapaz de vivir independientemente. Eduardo, mi amor, le respondí tomando sus manos. Es normal olvidar pequeñas cosas a mi edad. Pero mi mente está perfectamente clara para las decisiones importantes. Y mi decisión es quedarme en esta casa hasta el día que Dios me llame. Vi cómo su expresión se endurecía gradualmente. Mami, no seas terca. Yolanda y yo hemos investigado mucho. Tenemos todo preparado para tu bienestar. ¿Y qué hay del dinero de la venta?, le pregunté directamente. Porque según los papeles que trajeron, ustedes serían los administradores de todos mis recursos. Eduardo se puso de pie bruscamente, su máscara de paciencia se estaba cayendo. Por supuesto que administraríamos el dinero. ¿Acaso no confías en tu propio hijo? Todo sería para tu cuidado, para pagar el hogar, los medicamentos, todo lo que necesites. ¿Y si sobra dinero?, insistí. Sus mejillas se enrojecieron. Mami, ¿para qué piensas en esas cosas? Lo importante es tu bienestar, no el dinero. Pero yo sabía leer entre líneas. Mi casa valía aproximadamente $250,000, una suma considerable que ellos querían controlar. Después de esa conversación, las visitas se volvieron más agresivas. Yolanda llegaba con folletos de hogares cada vez más baratos. Mire, suegra, este cuesta solo $800 al mes. Con el dinero de la venta de su casa, podría vivir ahí cómodamente por muchos años. Cuando hacía mis cálculos mentales, me daba cuenta de que con esos precios, el dinero les duraría décadas después de mi muerte. Un día encontré a Yolanda revisando mis documentos personales en mi escritorio. ¿Qué haces ahí?, le grité indignada. Ella me miró sin la menor vergüenza.
Suegra, necesitamos conocer su situación financiera completa para tomar las mejores decisiones. Encontré estos papeles del banco. Parece que tiene más dinero del que pensábamos. Efectivamente, además del valor de la casa, tenía ahorros de $30,000 que había guardado durante años. Esos son mis ahorros privados, le dije arrebatándole los papeles de las manos. Nadie tiene derecho a revisarlos. Yolanda sonrió con frialdad. Suegra, cuando esté bajo nuestro cuidado, necesitaremos acceso a todas sus cuentas. Es por su propia protección. La empujé suavemente hacia la puerta. Fuera de mi casa. No tiene ningún derecho a estar aquí revisando mis cosas. Eduardo llegó esa noche furioso. Mami, Yolanda me contó lo que pasó. ¿Cómo pudiste tratarla así? Ella solo quiere ayudarte. Por primera vez en mi vida, vi a mi hijo como un extraño. Eduardo, esa mujer estaba violando mi privacidad. Ninguna nuera tiene derecho a revisar los documentos personales de su suegra. Ya no eres capaz de manejar tus asuntos sola, me gritó. Por eso necesitas nuestra ayuda. Si no aceptas voluntariamente, tendremos que buscar otras alternativas. Su amenaza me heló la sangre. ¿Qué tipo de alternativas?, pregunté con voz temblorosa. Existen recursos legales para proteger a los adultos mayores que no pueden cuidarse solos, respondió con frialdad. Esa noche no pude dormir. Mi propio hijo me estaba amenazando con declararme incapaz mentalmente para quitarme el control de mis bienes. Llamé a mi abogado de toda la vida, el señor Mendoza, pero me informaron que había fallecido el mes anterior. Su bufete había cerrado y todos los expedientes se trasladaron a otra firma que no conocía. Las siguientes semanas fueron un infierno. Eduardo y Yolanda aparecían constantemente con nuevas presiones. Trajeron a un médico que ellos habían contratado para que me examinara. Solo es un chequeo de rutina, mami, me aseguró Eduardo. Pero durante la consulta, el doctor me hizo preguntas extrañas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi estado emocional. Doctora Margarita, me dijo al final, he detectado algunos signos de deterioro cognitivo leve. Nada grave, pero sí recomiendo que tenga supervisión familiar para las decisiones importantes. Yo sabía que ese diagnóstico había sido comprado por Eduardo y Yolanda. Me sentía perfectamente lúcida, pero mis protestas no servían de nada. La presión se volvió insoportable. Cada día recibía visitas con nuevos argumentos, nuevas amenazas veladas, nuevas manipulaciones emocionales. Mami, si realmente me amas, harás esto por mí, me decía Eduardo con lágrimas falsas en los ojos. Yolanda está muy estresada por tu situación. Está afectando nuestro matrimonio. Yolanda lloraba dramáticamente cada vez que me veía. Suegra, solo queremos lo mejor para usted. ¿Por qué se resiste tanto a recibir ayuda? ¿Acaso no confía en nosotros? Era un círculo vicioso de manipulación emocional que me tenía exhausta mentalmente. Una mañana desperté y encontré a Eduardo y Yolanda en mi sala, bebiendo café como si fueran los dueños de la casa. Buenos días, mami. Me saludó Eduardo con una sonrisa que me dio escalofríos. Hemos venido a darte una excelente noticia. Encontramos el lugar perfecto para ti y ya todo está preparado. No voy a ningún lado, les respondí con firmeza, aunque mi voz temblaba. Esta es mi casa y aquí me quedo. Yolanda suspiró teatralmente. Suegra, ya hablamos con un abogado. Con el diagnóstico médico que tenemos, podemos solicitar una orden judicial para protegerla de sí misma. Eduardo asintió gravemente. Mami, no queremos llegar a eso, pero si es necesario, lo haremos. Me senté lentamente en mi silla favorita, la misma donde amamanté a Eduardo cuando era bebé. ¿En qué te convertiste, hijo mío?, le pregunté con el corazón roto. ¿Realmente estás dispuesto a declararme loca para robarme mi casa? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de arrepentimiento sino de frustración. No es robo, mami. Es cuidado. Es amor. Algún día me lo agradecerás. Esa fue la última conversación real que tuvimos antes del día de mi cumpleaños. Durante las siguientes semanas, ellos siguieron apareciendo para presionarme, pero yo ya había tomado una decisión silenciosa. No les iba a dar el gusto de verme quebrar. Si querían mi casa, tendrían que arrebatármela por la fuerza. El día de mi cumpleaños número 68 amaneció gris y frío.
Hacía semanas que Eduardo y Yolanda no aparecían por mi casa, lo cual me había dado una falsa sensación de tranquilidad. Pensé que tal vez habían desistido de sus planes malvados, que mi hijo había recapacitado y vuelto a ser el hombre bueno que yo crié. Qué ingenua fui al creer que me dejarían en paz. Cerca del mediodía sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Eduardo con un ramo de flores amarillas y una sonrisa que me pareció sincera. «Feliz cumpleaños, mami», me dijo dándome un abrazo que olía a su colonia de siempre. «Perdóname por haber estado ausente estas semanas. He estado reflexionando mucho sobre todo lo que ha pasado entre nosotros». Mi corazón de madre se llenó de esperanza. «Hijo mío, sabía que ibas a recapacitar», le respondí con lágrimas de alegría. «Sabía que no eras capaz de lastimar a tu propia madre». Eduardo me tomó de las manos con ternura. «Mami, quiero compensarte por todo el dolor que te he causado. Yolanda y yo hemos preparado una sorpresa especial para tu cumpleaños». «¿Dónde está Yolanda?», pregunté mirando hacia el carro. «Está esperando en el automóvil», respondió Eduardo. «Ella también quiere pedirte perdón. Hemos decidido llevarte a un lugar muy especial donde puedas celebrar tu cumpleaños como te mereces». Sus palabras sonaban tan sinceras que bajé completamente la guardia. «¿A dónde vamos?», le pregunté mientras me ayudaba a ponerme mi abrigo favorito. «Es una sorpresa, mami, pero te prometo que va a ser un día inolvidable». Eduardo cargó una pequeña maleta que según él contenía algunas cosas que podrías necesitar para el viaje. Yo, confiada en que mi hijo había vuelto a ser el de antes, no hice preguntas. Subí al asiento trasero del carro y saludé a Yolanda, quien me recibió con una sonrisa que ahora entiendo era completamente falsa. «Feliz cumpleaños, suegra querida», me dijo con voz melosa. «Hoy va a ser un día muy especial para usted». Durante todo el viaje se mostró excepcionalmente amable, preguntándome sobre mis recuerdos favoritos, haciéndome sentir importante y querida. «¿Recuerda cuando Eduardo era pequeño y usted le hacía esos pasteles de chocolate enormes?», me preguntaba mientras manejaba por carreteras que no reconocía. Él siempre me cuenta esas historias con tanto cariño. Eduardo asintió desde el asiento del copiloto. «Mami hacía los mejores pasteles del mundo. Ningún pastelero profesional podía competir con ella». Por primera vez en meses me sentí valorada y amada por mi familia. Pensé que tal vez había malinterpretado sus intenciones anteriores, que realmente solo querían cuidarme y yo había sido demasiado terca para aceptar su ayuda. «Ustedes son lo más importante en mi vida», les dije desde el asiento trasero. «Sin familia, una persona no es nada». El viaje duró casi 3 horas. Atravesamos paisajes hermosos, pueblos pequeños y carreteras serpenteantes que subían hacia las montañas. «¿Cuánto falta?», preguntaba de vez en cuando, pero ellos solo sonreían y me decían que ya casi llegábamos. Yolanda había puesto música suave en el radio y yo me sentía relajada, casi feliz. «Mira, mami, ya llegamos», anunció Eduardo cuando el carro se detuvo frente a lo que parecía ser un pueblo fantasma. Había unas cuantas casas dispersas, la mayoría en estado de abandono, y muy pocas señales de vida. «¿Aquí es donde vamos a celebrar?», pregunté con cierta confusión. «Exactamente aquí», respondió Yolanda bajándose del carro. Eduardo me ayudó a salir y caminamos hacia una casa que estaba en peores condiciones que las demás. Las ventanas tenían los vidrios rotos, la pintura se caía a pedazos, y había hierbas creciendo entre las grietas del piso. «Hijo, creo que te equivocaste de dirección», le dije nerviosamente. «Esta casa parece abandonada desde hace años». «No me equivoqué, mami», respondió Eduardo con una voz que súbitamente se había vuelto fría. «Esta es exactamente la dirección correcta». Yolanda sacó mi maleta del maletero y la dejó junto a la puerta principal de esa casa horrible. «¿Qué están haciendo?», les pregunté con el corazón comenzando a latir aceleradamente. «Suegra querida», me dijo Yolanda con una sonrisa cruel, «le dijimos que íbamos a llevarte a un lugar especial, y aquí es. Esta va a ser tu nueva casa». Sus palabras me golpearon como un rayo. «¿De qué están hablando? Esta casa está en ruinas. No se puede vivir aquí». Eduardo evitaba mirarme directamente a los ojos. «Mami, ya hablamos de esto muchas veces. No podemos seguir cuidándote. Eres una carga demasiado pesada para nosotros». Sus palabras fueron como puñaladas en el corazón. «¿Una carga?»,
Pero si yo nunca les pedí que me cuidaran. Siempre fui independiente. Independiente, se rió Yolanda con sarcasmo. Suegra, usted ya está muy vieja para vivir sola. Se olvida de las cosas, repite las mismas historias, a veces deja la estufa encendida. Es peligroso. Yo sabía que estaba exagerando enormemente pequeños olvidos normales de la edad. Pero esta casa está inhabitable, protesté señalando las paredes agrietadas. No se preocupe, continuó Yolanda. Nosotros ya arreglamos todo. Vendimos su casa, como era lo correcto. El dinero está seguro en nuestras manos y lo usaremos para pagar sus gastos aquí. Mi mundo se vino abajo. ¿Vendieron mi casa? ¿Cómo pudieron hacer eso sin mi consentimiento? Mami, con el diagnóstico médico que tenemos, conseguimos la autorización legal, explicó Eduardo sin la menor muestra de culpabilidad. Todo está perfectamente legal. Ahora somos nosotros quienes tomamos las decisiones importantes por ti. Sentí que me faltaba el aire. Habían logrado declararme incapaz y robarse todo mi patrimonio. Eduardo, por favor, le supliqué agarrándolo del brazo, no me hagas esto. Soy tu madre, la mujer que te dio la vida, que te crió con tanto amor. ¿Cómo puedes abandonarme en este lugar horrible? Por un momento vi un destello de duda en sus ojos, pero Yolanda intervino inmediatamente. Eduardo, recuerda todo lo que hablamos, le dijo con firmeza. Ella ya no es la madre que conocías. Está enferma, y nosotros tenemos nuestra propia vida por delante. No podemos sacrificar nuestro futuro por alguien que ya vivió su vida completa. Sus palabras envenenaron cualquier vestigio de compasión que pudiera haber en el corazón de mi hijo. Mami, esto es lo mejor para todos, me dijo Eduardo endureciendo su expresión. Aquí vas a estar tranquila, sin las responsabilidades de mantener una casa grande. Nosotros te enviaremos dinero cada mes para tus gastos básicos. ¿Cuánto dinero?, pregunté temblando. $100 mensuales, respondió Yolanda. Es más que suficiente para vivir en un lugar como este. $100 al mes cuando ellos habían vendido mi casa por $250,000 y tenían acceso a mis ahorros de $30,000. Era una burla cruel, una limosna que me arrojaban después de robarme todo. Eso no alcanza ni para comida, protesté. Suegra, no sea exagerada, replicó Yolanda. En estos pueblos todo es muy barato. Con $100 puede vivir como una reina. Pero hijo, intenté una última súplica desesperada, al menos déjame regresar a la ciudad. Puedo buscar un apartamento pequeño, conseguir trabajo como empleada doméstica, cualquier cosa menos quedarme en este lugar abandonado. Eduardo negó con la cabeza. Mami, ya está decidido. Además, vendimos tu casa hace 2 semanas. Los nuevos dueños ya se mudaron. El golpe final. No solo me habían robado, sino que habían destruido completamente mi refugio, mi hogar, el lugar donde vivieron los recuerdos más preciosos de mi vida. ¿Qué hicieron con mis cosas?, pregunté con voz rota. Mis fotografías, los muebles de tu papá, mis recuerdos. Yolanda se encogió de hombros. Donamos todo a la caridad. Eran cosas viejas que ya no servían. Habían borrado mi historia, mi identidad, toda mi vida anterior de un solo golpe. Las fotografías de mi boda, los dibujos que Eduardo hacía de niño, los regalos que Roberto me daba en cada aniversario, todo había sido tirado a la basura como si no tuviera valor alguno. Ustedes no tienen corazón, les grité con toda la fuerza que me quedaba. Buena suerte, vieja, me gritó Eduardo subiendo al carro. Ahora esta es tu nueva casa. Disfruta. Adiós. Yolanda se rió a carcajadas desde el asiento del copiloto. Ya no te necesitamos más. Estás muy vieja para vivir con nosotros. El motor rugió y vi cómo se alejaban por el camino polvoriento, dejándome sola con mi maleta frente a esa casa en ruinas. Me quedé allí parada, inmóvil, viendo cómo el carro desaparecía en la distancia hasta convertirse en un punto diminuto. El silencio del pueblo era abrumador. No se escuchaba ni un pájaro, ni el viento, ni voces humanas. Solo el eco de mis propios sollozos y el sonido de mi corazón roto. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas y yo seguía ahí, sin poder moverme, sin poder procesar completamente la traición tan brutal que acababa de sufrir. Mi hijo, mi único hijo, me había abandonado como si fuera un perro callejero el día de mi cumpleaños.
La realidad de mi situación comenzó a golpearme como olas gigantescas. Estaba completamente sola, en un pueblo que parecía abandonado, sin dinero, sin recursos, sin nadie en el mundo que se preocupara por mí. A los 68 años, después de una vida entera dedicada a cuidar y amar a mi familia, me encontraba más desamparada que un recién nacido. Tomé mi maleta con manos temblorosas y me acerqué a la puerta de esa casa horrible. La madera estaba tan podrida que cuando empujé, la puerta se abrió con un chirrido espeluznante. El interior era aún peor de lo que imaginaba. Había telarañas colgando del techo, el piso estaba cubierto de polvo y escombros, y un olor a humedad y abandono me golpeó como una bofetada. No había electricidad, no había agua corriente, no había muebles. Solo 4 paredes agrietadas y un techo que tenía varios agujeros por donde se filtraba la luz del atardecer. Dios mío, murmuré cayendo de rodillas. ¿Qué hice para merecer esto? Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, mezclándose con el polvo del piso sucio. Me senté en el suelo porque no había dónde más hacerlo y abrí mi maleta para ver qué habían empacado Eduardo y Yolanda para mí. Encontré apenas 3 vestidos viejos, ropa interior usada, un cepillo de dientes, un peine roto y una fotografía arrugada donde yo aparecía con Eduardo cuando él tenía 5 años. Era lo único que me habían dejado de toda una vida de recuerdos. La noche cayó rápidamente y el frío comenzó a calarme los huesos. No tenía mantas, no tenía abrigo suficiente, no tenía forma de hacer fuego. Me acurruqué en un rincón, abrazando mi maleta como si fuera un salvavidas, y pasé la noche más larga y horrible de mi existencia. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me aterrorizaba. Roberto, susurré mirando hacia el cielo a través de uno de los agujeros del techo, mi amor, ¿dónde estás cuando más te necesito? ¿Cómo pude equivocarme tanto con nuestro hijo? Recordé las palabras que mi esposo me decía antes de morir. Margarita, cuida a Eduardo pero no lo consientas demasiado. Un hombre sin carácter puede volverse peligroso. Durante esas horas interminables de oscuridad, reviví cada momento de la infancia de Eduardo, buscando señales que hubiera ignorado. ¿Cuándo comenzó a volverse egoísta? ¿Cuándo perdió la empatía que yo creía haberle enseñado? ¿Fue mi culpa por amarlo demasiado, por protegerlo de las consecuencias de sus actos? Recordé cuando tenía 12 años y robó dinero de mi cartera para comprar dulces. En lugar de castigarlo, le expliqué con paciencia por qué no debía tomar cosas que no eran suyas. Cuando a los 15 años chocó mi carro por manejar sin licencia, yo pagué los daños y no le dije nada a su padre para evitarle un castigo severo. Cuando a los 20 años lo arrestaron por pelear en un bar, yo pagué la fianza y contraté un abogado. Tal vez Roberto tenía razón. Tal vez mi amor incondicional había creado un monstruo sin conciencia, incapaz de sentir gratitud o compasión. Pero aún en esa situación desesperante, mi corazón de madre se negaba a odiar completamente a Eduardo. Seguía esperando que apareciera por esa puerta pidiendo perdón, diciendo que todo había sido una broma cruel. Al amanecer, el hambre y la sed se sumaron a mi miseria. No había comido nada desde el desayuno del día anterior, y mi garganta estaba reseca como papel. Salí de la casa en ruinas y caminé por las calles polvorientas del pueblo, buscando señales de vida, algún comercio donde pudiera comprar algo de comer. Encontré una tienda pequeña atendida por una mujer mayor que me miró con curiosidad. «Buenos días, señora», me saludó. No la había visto antes por aquí. ¿Es usted nueva en el pueblo? Le expliqué brevemente mi situación, omitiendo los detalles más humillantes de cómo había llegado ahí. «Necesito comprar algo de comida», le dije, «pero solo tengo unos pocos dólares conmigo». «No se preocupe», me respondió con amabilidad, «aquí los precios son muy baratos». Compré pan, queso, algunas latas de conservas y agua embotellada por $20. Era todo el dinero que tenía en mi cartera. «¿Y dónde va a vivir?», me preguntó la tendiera. «En la casa vieja de la calle principal», respondí avergonzada. Su expresión cambió inmediatamente. «¿En la casa de los Herrera? Pero señora, esa casa lleva abandonada más de 10 años. No tiene servicios, no tiene condiciones para vivir». Le expliqué que era temporal, que pronto resolvería mi situación, pero por dentro sabía que era mentira. Eduardo y Yolanda me habían dejado ahí para que muriera lentamente. Regresé a mi prisión de paredes agrietadas y comí mi desayuno frugal sentada en el suelo sucio. Cada bocado me sabía a lágrimas y desesperación.
Intenté hacer un inventario mental de mis opciones, pero todas parecían callejones sin salida. No tenía dinero para irme, no conocía a nadie en ese pueblo, no tenía documentos que demostraran mi capacidad legal para tomar decisiones. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de supervivencia básica. Me despertaba con el sol, comía lo mínimo indispensable para mantenerme con vida, caminaba por el pueblo buscando trabajo o ayuda, y pasaba las noches acurrucada en mi rincón, llorando hasta quedarme dormida. El pueblo tenía apenas 300 habitantes, la mayoría ancianos que vivían de pensiones mínimas. Traté de explicar mi situación a algunas personas, pero me miraban con lástima mezclada con desconfianza. «¿Su hijo la abandonó aquí?», me preguntaba una señora mayor. «Eso es muy raro. Los hijos no hacen esas cosas a menos que tengan buenas razones». Sus palabras me dolían porque implicaban que yo había hecho algo terrible para merecer ese trato. Una semana después de mi llegada, cuando ya había gastado mis últimos dólares y comenzaba a considerar seriamente la posibilidad de morir de hambre, escuché voces del otro lado de la casa. Era un hombre que parecía estar hablando por teléfono en el pequeño patio trasero que colindaba con la casa donde yo estaba prisionera. «Sí, doctor», decía con voz cultivada y educada, «entiendo perfectamente sus instrucciones. Seguiré tomando la medicación tal como usted indica». Su manera de hablar era muy diferente a la de los otros habitantes del pueblo. Sonaba como una persona educada, tal vez un profesional retirado. Me acerqué cautelosamente a la ventana trasera y pude ver a un hombre de aproximadamente 70 años, bien vestido a pesar de vivir en ese pueblo olvidado. Tenía cabello canoso perfectamente peinado, usaba anteojos elegantes y se movía con la dignidad de alguien que había tenido una vida próspera. Era la primera persona en días que no me miraba como si fuera una loca o una mentirosa. Cuando terminó su llamada telefónica, se dirigió hacia la cerca que separaba nuestros patios. «Buenos días, señora», me saludó cortésmente. «Me llamo Guillermo. Perdone que no la haya saludado antes, pero he estado un poco enfermo estos días». Su voz era cálida y reconfortante, muy diferente a la frialdad con la que me habían tratado otros vecinos. «Buenos días», respondí tímidamente. «Soy Margarita. Acabo de mudarme aquí». No me atreví a contarle inmediatamente la verdad sobre mi situación. Guillermo me observó con ojos bondadosos y perspicaces. «¿Viene usted de la ciudad?», me preguntó. Su manera de vestir y de hablar sugieren que no es originaria de estos lugares rurales. Por primera vez en una semana, alguien me estaba tratando como a una persona normal, con respeto y cortesía. «Sí», admití, «vengo de la ciudad. Mi situación es complicada». Guillermo asintió comprensivamente. «La vida a veces nos presenta desafíos inesperados», me dijo con sabiduría. «Si necesita ayuda con algo, no dude en pedírmela. Los vecinos debemos cuidarnos unos a otros». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez desde que Eduardo me abandonó, sentí que tal vez no estaba completamente sola en el mundo. Había encontrado a alguien que podía tratarme con dignidad humana básica. «Muchas gracias», le respondí con lágrimas en los ojos. Su amabilidad significa mucho para mí en estos momentos. Guillermo me invitó a tomar un café en su casa esa tarde. «Tengo algunos libros interesantes que podrían distraerla de sus preocupaciones», me ofreció. «Y si no es mucha indiscreción, me gustaría conocer mejor su historia. Algo me dice que usted tiene mucho que contar». Por primera vez en días, sentí una pequeña chispa de esperanza encenderse en mi pecho. Tal vez no iba a morir sola y abandonada en esa casa horrible. Tal vez había encontrado a alguien que podía ayudarme a encontrar una manera de sobrevivir a esta pesadilla. Sin embargo, algo misterioso en los ojos de Guillermo me hacía preguntarme si nuestro encuentro era realmente una casualidad. Esa tarde fui a casa de Guillermo con el corazón lleno de una mezcla extraña de esperanza y desconfianza. Después de lo que Eduardo y Yolanda me habían hecho, ya no podía confiar ciegamente en la bondad de las personas. Pero cuando Guillermo abrió la puerta de su casa, me quedé sorprendida por lo que vi. Su hogar era completamente diferente al resto del pueblo. Los muebles eran elegantes y bien cuidados, las paredes estaban cubiertas de libros desde el piso hasta el techo, había cuadros hermosos y una atmósfera de refinamiento que contrastaba dramáticamente con la pobreza general del lugar. «Pase, por favor», me dijo con una sonrisa genuina. «Mi casa es su casa».
Me ofreció una taza de café recién hecho acompañada de galletas caseras que olían deliciosamente. Hacía días que no probaba algo tan exquisito. Guillermo, le pregunté mientras saboreaba el café, ¿qué hace un hombre como usted viviendo en un lugar como este? Él se rió suavemente. Es una historia larga y complicada, querida Margarita. Pero antes me gustaría conocer la suya. Algo en su manera de hablar, en la sinceridad de sus ojos, me hizo sentir segura para contarle mi tragedia. Le relaté toda la historia desde el principio, cómo Eduardo había cambiado después de casarse con Yolanda, las presiones para vender mi casa, el diagnóstico médico falso, la manipulación legal y finalmente el abandono cruel en mi cumpleaños. Guillermo me escuchó en silencio absoluto, pero pude ver cómo su expresión se endurecía gradualmente. Cuando terminé de hablar, él negó con la cabeza lentamente. Margarita, lo que su hijo le hizo es un delito federal. Es abuso de adultos mayores, fraude, robo y abandono criminal. Podrían ir a prisión por muchos años. Pero ellos tienen documentos legales, protesté. El médico que contrataron me declaró incapaz mentalmente. Todo está aparentemente dentro de la ley. Guillermo se levantó y caminó hacia uno de sus libreros. Querida, yo fui abogado durante 40 años antes de retirarme. Sé reconocer un fraude legal cuando lo veo. Ningún juez competente hubiera autorizado esa venta basándose únicamente en un diagnóstico tan superficial. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Realmente cree que podría recuperar algo de lo que me robaron? Guillermo se sentó a mi lado y tomó mis manos con gentileza. No solo lo creo, estoy completamente seguro. Pero necesitamos actuar con inteligencia y paciencia. Ellos creen que usted está derrotada, que no tiene recursos para defenderse. Esa será nuestra ventaja. ¿Nuestra ventaja?, pregunté confundida. ¿Por qué dice nuestra? Usted no me conoce, no tiene ninguna obligación de ayudarme. Guillermo sonrió con una expresión que no supe interpretar completamente. Margarita, hay algo que debo contarle sobre por qué vivo en este pueblo. Algo que va a cambiar toda su perspectiva sobre esta situación. Se levantó nuevamente y sacó una fotografía enmarcada de uno de sus estantes. Era una imagen en blanco y negro de dos hombres jóvenes en uniforme militar, abrazados y sonriendo. El hombre de la derecha, me dijo señalando la fotografía, era mi mejor amigo en el ejército. Se llamaba Roberto Vázquez. Mi corazón se detuvo por un segundo. Roberto Vázquez era mi esposo, murmuré casi sin voz. Murió hace 10 años de un ataque cardíaco. Guillermo asintió solemnemente. Lo sé, Margarita. Roberto me habló mucho de usted durante todos los años que mantuvimos nuestra amistad. Me contó sobre la mujer maravillosa con la que se había casado, sobre su hijo Eduardo, sobre sus sueños y planes. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Usted conocía a mi esposo? ¿Por qué nunca me habló de usted? Guillermo suspiró profundamente. Roberto y yo perdimos contacto durante muchos años después del servicio militar. Cada uno siguió su camino, formó su familia, construyó su vida. Nos reencontramos casualmente 5 años antes de su muerte, y desde entonces mantuvimos correspondencia regular. Él me escribía cartas contándome sobre su familia, continuó Guillermo, sobre sus preocupaciones como padre, sobre su amor por usted. En sus últimas cartas, Roberto expresaba cierta inquietud sobre el carácter de Eduardo. Temía que su hijo estuviera desarrollando tendencias manipuladoras y egoístas. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Roberto siempre fue muy perceptivo, admití. Él veía cosas en Eduardo que yo me negaba a aceptar. Guillermo me ofreció un pañuelo. Después de la muerte de Roberto, mantuve contacto esporádico con algunos de sus conocidos para saber cómo estaba usted. Hace 6 meses me enteré de que Eduardo estaba presionándola para vender su casa. ¿Hace 6 meses?, pregunté sorprendida. ¿Cómo se enteró? Guillermo caminó hacia su escritorio y sacó una carpeta llena de documentos. Margarita, yo no vine a vivir a este pueblo por casualidad. Cuando supe lo que Eduardo estaba planeando, investigué sus movimientos. Descubrí que había comprado esta casa abandonada por $1000, con la intención de traerla aquí. Mi mente luchaba por procesar esta información increíble. ¿Está diciendo que usted sabía que Eduardo me iba a abandonar aquí? Guillermo asintió gravemente.
No solo lo sabía, me preparé para recibirla. Compré la casa del lado específicamente para poder cuidarla cuando llegara el momento. Roberto me hizo prometer antes de morir que si alguna vez usted necesitaba ayuda, yo estaría ahí para protegerla. Pero entonces, dije confundida, ¿por qué no me ayudó inmediatamente? ¿Por qué me dejó sufrir una semana entera en esa casa horrible? Guillermo me miró con culpabilidad. Perdóneme, Margarita. Necesitaba que usted tocara fondo emocionalmente para que estuviera dispuesta a luchar. Si la hubiera rescatado inmediatamente, tal vez habría seguido teniendo esperanzas de reconciliarse con Eduardo. Ahora, continuó, usted ha visto la verdadera naturaleza de su hijo. Ha experimentado en carne propia la crueldad de la que es capaz. Esa claridad mental va a ser fundamental para lo que tenemos que hacer. Me levanté del sofá, sintiendo una mezcla de gratitud y indignación. ¿Qué tenemos que hacer exactamente? Guillermo abrió la carpeta y me mostró docenas de documentos. Durante estos meses he estado recopilando evidencia de todas las irregularidades en el proceso legal que Eduardo utilizó para declararla incapaz. También he investigado las finanzas de él y Yolanda. Lo que encontré va a sorprenderla mucho. Los documentos mostraban que Eduardo tenía deudas de juego por más de $100,000. Había estado apostando en casinos ilegales y debía dinero a gente muy peligrosa. Su hijo no la abandonó solo por crueldad, explicó Guillermo. La abandonó porque necesitaba desesperadamente el dinero de la venta de su casa para pagar sus deudas y salvar su propia vida. Yolanda tampoco es quien aparenta ser, continuó mostrándome más papeles. Su verdadero nombre es Carolina Mendoza, y tiene antecedentes penales por fraude y estafa a personas mayores. Se casó con Eduardo específicamente para tener acceso al patrimonio de usted. Es una estafadora profesional. Mi mundo se tambaleó nuevamente. No solo mi hijo me había traicionado, sino que había sido manipulado por una delincuente experta. ¿Cómo consiguió toda esta información?, le pregunté. Guillermo sonrió con satisfacción. Querida, después de 40 años como abogado, uno aprende a investigar. Además, tengo contactos en muchos lugares útiles. También descubrí algo más, agregó sacando otro documento. Su esposo Roberto tenía una póliza de seguro de vida adicional que usted desconoce. Una póliza por $200,000 que Eduardo nunca encontró porque estaba en una compañía diferente bajo el nombre completo de Roberto, Roberto Antonio Vázquez Herrera. ¿Herrera?, pregunté confundida. Roberto nunca usaba ese apellido. Guillermo sonrió misteriosamente. Porque era el apellido de su abuelo, el hombre que construyó originalmente la casa donde Eduardo la abandonó. Roberto era descendiente directo de la familia que fundó este pueblo. Esa casa, técnicamente, le pertenece a usted por herencia. La ironía era tan perfecta que por primera vez en semanas me reía a carcajadas. ¿Está diciéndome que Eduardo me abandonó en una casa que legalmente es mía? Guillermo asintió con una sonrisa traviesa. Exactamente. Y eso es solo el comienzo de nuestra venganza. Pero hay algo más importante que debo contarle, continuó con expresión seria. Eduardo y Yolanda no se conformaron con robarle su dinero. Han estado vigilando este lugar. Tienen miedo de que usted haya descubierto algo comprometedor. Van a regresar muy pronto para asegurarse de que usted esté realmente indefensa. ¿Van a regresar?, pregunté sintiendo un escalofrío. ¿Cuándo? Guillermo miró por la ventana hacia el camino polvoriento. Según mis fuentes, podrían aparecer en cualquier momento de los próximos días. Pero esta vez estaremos preparados para recibirlos. Esta vez, ellos van a llevarse la sorpresa de sus vidas. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de preparación intensa y creciente ansiedad. Guillermo resultó ser mucho más que un simple abogado retirado. Era un estratega brillante que había pasado décadas enfrentándose a criminales y estafadores. La clave para derrotar a Eduardo y Yolanda, me explicó mientras organizábamos los documentos en su mesa, es hacerles creer que seguimos siendo víctimas indefensas mientras preparamos nuestra contraofensiva. Durante el día, yo seguía viviendo en la casa abandonada para mantener las apariencias, pero por las noches Guillermo me permitía dormir en su casa de huéspedes. Era un alivio indescriptible poder descansar en una cama real, con sábanas limpias y un techo sólido sobre mi cabeza. Roberto estaría orgulloso de verla tan fuerte,
me decía Guillermo cada noche antes de que me fuera a dormir. Guillermo había contactado a una abogada amiga suya en la ciudad, una mujer llamada Josefina Ruiz que se especializaba en casos de abuso de adultos mayores. Margarita, me dijo Josefina durante nuestra primera conversación telefónica, su caso es uno de los más escandalosos que he visto en años. Vamos a hacer que Eduardo y esa mujer paguen muy caro por lo que le hicieron. Pero ellos tienen documentos legales, le recordé. Realmente podemos anular todo lo que hicieron. Josefina se rió con confianza. Querida, esos documentos no valen ni el papel en que están escritos. El proceso legal que siguieron está lleno de irregularidades. Cualquier juez decente va a anular esa declaración de incapacidad en cuanto vea la evidencia que hemos recopilado. Guillermo había sido muy meticuloso en su investigación. Descubrió que el médico que me había examinado ni siquiera estaba certificado en geriatría o psiquiatría. Era un médico general que había aceptado dinero para firmar un diagnóstico falso. Este doctor va a perder su licencia cuando las autoridades médicas se enteren de lo que hizo, me aseguró Guillermo. También había encontrado evidencia de que Eduardo había falsificado mi firma en varios documentos. Mire esto, me mostró comparando firmas. Su hijo ni siquiera se tomó la molestia de practicar su caligrafía antes de falsificar su nombre. Las diferencias son obvias para cualquier experto en documentoscopia. Mientras preparábamos nuestro caso, Guillermo me contó más detalles sobre su amistad con Roberto. Su esposo era un hombre excepcional, me decía con nostalgia. Honesto, trabajador, dedicado a su familia. Pero también era muy preocupado por el futuro. En sus últimas cartas me confesó que tenía pesadillas sobre lo que Eduardo podría hacerle a usted si algo le pasaba. ¿Roberto sabía que Eduardo tenía problemas con el juego?, le pregunté sorprendida. Guillermo asintió tristemente. Roberto había descubierto que Eduardo le estaba pidiendo dinero prestado a agiotistas. Trató de intervenir, pero Eduardo se molestó mucho y le prohibió a Roberto que le contara a usted sobre sus deudas. Roberto murió cargando esa preocupación. Esa revelación me dolió profundamente. Roberto había muerto sabiendo que nuestro hijo estaba en problemas serios, pero sin poder hacer nada para protegerme de las consecuencias. Por eso Roberto me hizo prometer que la cuidaría, continuó Guillermo. Él sabía que tarde o temprano Eduardo intentaría algo desesperado para conseguir dinero. El cuarto día después de mi conversación inicial con Guillermo, llegó Josefina al pueblo. Era una mujer de aproximadamente 50 años. Elegante y segura de sí misma, con una energía que irradiaba competencia profesional. Señora Margarita, me dijo al conocerme, vamos a recuperar todo lo que le robaron y además vamos a asegurarnos de que su hijo pague las consecuencias legales de sus actos. Josefina había traído documentos que mostraban que la venta de mi casa podía ser anulada. El proceso legal que siguieron es tan defectuoso que cualquier tribunal lo va a declarar nulo, me explicó. Además, tenemos evidencia de coerción, fraude documentario y abuso de adultos mayores. Eduardo y Yolanda van a enfrentar cargos criminales serios. ¿Qué pasa con el dinero que ya se gastaron?, pregunté. ¿Podremos recuperarlo? Josefina sonrió con seguridad. No solo vamos a recuperar el dinero, sino que vamos a demandarlos por daños punitivos. Cuando terminemos con ellos, van a tener que pagarle una compensación adicional por el sufrimiento emocional que le causaron. Mientras planificábamos nuestra estrategia legal, Guillermo mantenía vigilancia constante en los caminos que llevaban al pueblo. Tenía contactos en la ciudad que le informaban sobre los movimientos de Eduardo y Yolanda. Mis fuentes me dicen que Eduardo está cada vez más desesperado, me reportó una tarde. Las personas a quienes les debe dinero están presionándolo fuertemente. ¿Cree que eso los va a hacer regresar más pronto?, pregunté con nerviosismo. Guillermo asintió. Estoy seguro. Eduardo necesita confirmar que usted está realmente indefensa y que no representa una amenaza para ellos. También es posible que quiera revisar la casa en busca de algo que Roberto pudiera haber escondido. Esa noche, Guillermo me mostró algo que me dejó sin palabras. En el sótano de su casa tenía una caja fuerte donde guardaba documentos que Roberto le había confiado antes de morir. Su esposo sabía que Eduardo podría intentar robarle después de su muerte, me explicó mientras abría la caja. Por eso me dejó copias de todos sus documentos importantes. Dentro de la caja había copias de las escrituras de mi casa, los certificados de nuestras cuentas bancarias, las pólizas de seguro, y algo que me sorprendió muchísimo,
un testamento que Roberto había hecho en secreto. Roberto dejó instrucciones muy específicas sobre qué hacer si Eduardo intentaba perjudicarla, me explicó Guillermo. El testamento contenía provisiones que yo desconocía completamente. Roberto había dejado fondos específicos para mi protección legal, y había nombrado a Guillermo como execute alternativo en caso de que Eduardo resultara ser indigno de confianza. Su esposo la protegió incluso después de la muerte, me dijo Guillermo con emoción. Pero hay algo más, continuó Guillermo sacando otro documento. Roberto investigó los antecedentes de Yolanda antes de morir. Él sabía quién era realmente esa mujer y dejó evidencia completa de sus crímenes anteriores. El documento contenía fotografías, reportes policiales y testimonios de otras víctimas de Yolanda en diferentes ciudades. Roberto sabía que Yolanda era una estafadora, pregunté incrédula. ¿Por qué no me lo dijo? Guillermo me explicó que Roberto había muerto solo 2 semanas después de completar su investigación. Él planeaba confrontar a Eduardo con esta evidencia, pero el ataque cardíaco lo sorprendió antes de que pudiera hacerlo. La 5ª noche después de mi llegada al pueblo, Guillermo me despertó urgentemente. Margarita, mis contactos me informan que Eduardo y Yolanda salieron de la ciudad esta tarde. Van a llegar aquí mañana en la mañana. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. Estamos preparados para recibirlos. Más que preparados, me aseguró Guillermo con una sonrisa que me recordó a la de Roberto cuando tenía un plan especial. Josefina ya está en posición con las autoridades locales. Tenemos cámaras ocultas instaladas en la casa abandonada para grabar todo lo que Eduardo y Yolanda digan o hagan. Cuando terminen de incriminarse a sí mismos, les daremos la sorpresa de sus vidas. Esa noche no pude dormir. Después de días de preparación, finalmente iba a enfrentar a las personas que me habían traicionado tan cruelmente. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no sentía miedo. Sentía una determinación férrea, una sed de justicia que me daba fuerzas que no sabía que tenía. Roberto, susurré mirando hacia el cielo estrellado, mañana voy a hacer que se haga justicia. Voy a demostrar que la mujer que amaste no se va a dejar destruir por nadie, ni siquiera por su propio hijo. Sentí una paz extraña, como si Roberto estuviera ahí conmigo, dándome valor para la batalla que se acercaba. Al amanecer, Guillermo me llevó a la casa abandonada una última vez. Recuerde, me instruyó, debe actuar como si siguiera siendo la víctima indefensa que ellos abandonaron. Deje que se confiesen, que digan cosas comprometedoras. Las cámaras van a grabar todo para usarlo como evidencia en el juicio. ¿Y si intentan hacerme daño físico?, pregunté con cierta preocupación. Guillermo me mostró un pequeño dispositivo de pánico que había escondido en mi ropa. Si se siente en peligro real, presione este botón. Josefina y las autoridades están a solo 5 minutos de distancia. Pero no creo que se atrevan a lastimarla físicamente. Son cobardes que solo atacan cuando creen que tienen ventaja. Me senté en mi rincón habitual de la casa en ruinas, esperando la llegada de mis traidores. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era una víctima indefensa esperando la muerte. Era una mujer de 68 años que había descubierto que tenía más fuerza de la que jamás imaginó. Eduardo y Yolanda iban a recibir la lección más dura de sus vidas. A las 10 de la mañana escuché el sonido inconfundible del motor del carro de Eduardo acercándose por el camino polvoriento. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudieran escucharlo desde afuera. Me acomodé en mi posición en el rincón sucio de la casa, adoptando la postura de una mujer derrotada y desesperada, aunque por dentro ardía una llama de determinación que jamás había sentido antes. Las puertas del carro se cerraron con fuerza y escuché las voces familiares de Eduardo y Yolanda acercándose. Espero que la vieja ya haya aprendido la lección, decía Yolanda con esa risa cruel que tanto había llegado a odiar. Una semana en este lugar horrible debe haberle hecho entender cuál es su nueva realidad. Si está viva, respondió Eduardo con una indiferencia que me heló la sangre. A su edad, una semana sin cuidados adecuados puede ser fatal. Tal vez nos ahorremos el problema de seguir enviándole dinero cada mes. Sus palabras confirmaron lo que yo ya sospechaba. Habían venido esperando encontrarme muerta o al borde de la muerte. Entraron a la casa sin tocar la puerta, como si fueran los dueños del lugar. Yolanda llevaba un bolso elegante y Eduardo tenía una expresión de fastidio en el rostro. «Mami», me dijo Eduardo al verme acurrucada en mi rincón, «¿cómo has estado?»
Esperamos que ya hayas aceptado tu nueva situación. Eduardo, murmuré con voz débil y temblorosa, interpretando perfectamente el papel de víctima quebrada. Por favor, sácame de aquí. Este lugar es inhabitable. No hay agua, no hay electricidad, apenas he podido comer algo en toda la semana. Yolanda sonrió con satisfacción malévola. Ay, suegra, pero si este lugar es perfecto para usted. Mucha tranquilidad, aire puro del campo, sin las complicaciones de la vida moderna. Mami, continuó Eduardo sentándose en una piedra para no ensuciarse los pantalones. Venimos a ver cómo te estás adaptando a tu nueva vida. También necesitamos revisar esta casa para asegurarnos de que no haya nada peligroso que pueda lastimarte. Sabía que esa era una mentira. Habían venido a buscar algo específico, probablemente documentos que Roberto pudiera haber escondido. ¿Encontraste algo interesante en la casa durante esta semana?, preguntó Yolanda con falsa preocupación. Papeles viejos, cajas, algo que pueda contarnos la historia de este lugar. Era obvio que estaban pescando información. No he revisado nada, les mentí. Solo he estado tratando de sobrevivir día a día. Eduardo se levantó y comenzó a caminar por la casa, inspeccionando cada rincón con ojos calculadores. Esta construcción es más antigua de lo que pensaba, murmuró. Podría tener valor histórico. Tal vez podríamos venderla por más dinero del que pagamos. Yolanda se unió a su inspección. Sí, mi amor. Con el dinero de la casa de la suegra y lo que saquemos de este lugar, podremos saldar todas tus deudas. Sus palabras estaban siendo grabadas por las cámaras ocultas que Guillermo había instalado. Cada confesión de sus crímenes quedaba registrada como evidencia legal. Eduardo, les dije con voz suplicante, no puedo seguir viviendo así. Dame aunque sea $500 para buscar un lugar mejor en el pueblo. $500, se rió Yolanda a carcajadas. Suegra, usted ya no maneja dinero. Nosotros decidimos cuánto necesita y cuándo lo necesita. Los $100 mensuales que le enviamos son más que suficientes para vivir en un lugar como este. Eduardo asintió con crueldad. Mami, tienes que entender que ya no eres una persona independiente. Nosotros somos tus tutores legales ahora. Pero hijo, insistí con lágrimas reales corriendo por mis mejillas, $100 no alcanzan ni para comida básica. He tenido que pedir limosna en el pueblo para no morirme de hambre. Eduardo se encogió de hombros sin la menor muestra de compasión. Mami, exageras mucho. En estos pueblos todo es muy barato. Además, un poco de hambre te va a ayudar a ser menos exigente. Yolanda encontró algo que le llamó la atención en una de las paredes. Eduardo, mira esto, le gritó emocionada. Hay una placa metálica aquí que dice, Familia Herrera, 1952 minutos. Esta casa debe haber pertenecido a gente con dinero. Eduardo se acercó inmediatamente. Herrera, ese apellido me suena familiar. No era uno de los apellidos de papá. Roberto Antonio Vázquez Herrera, murmuré desde mi rincón, fingiendo que estaba hablando para mí misma. Ese era el nombre completo de tu padre. Eduardo y Yolanda se miraron con los ojos brillando de codicia. ¿Estás diciendo que papá tenía conexión con esta familia?, me preguntó Eduardo acercándose. Tu padre nunca hablaba de su familia paterna, respondí honestamente. Decía que eran recuerdos dolorosos de su infancia. Yolanda comenzó a inspeccionar la casa con renovado interés. Eduardo, si tu padre era descendiente de los dueños originales de esta casa, podríamos tener derechos hereditarios sobre más propiedades en la zona. Es posible, murmuró Eduardo pensativo. Papá siempre fue muy reservado sobre su pasado. Tal vez había razones financieras para su silencio. Comenzaron a buscar más evidencias de conexiones familiares, revisando cada rincón de la casa con una avidez que me dio náuseas. Suegra, me preguntó Yolanda con falsa dulzura, ¿su esposo nunca le contó historias sobre este pueblo? Nunca mencionó haber vivido aquí de niño. Negué con la cabeza, manteniendo mi actuación de ignorancia total. Roberto era muy callado sobre su infancia. Solo sabía que había crecido pobre y que se había hecho a sí mismo. Eduardo encontró una pequeña caja de metal enterrada bajo algunos escombros en lo que había sido la cocina. Yolanda, ven a ver esto, gritó emocionado. Dentro de la caja había fotografías viejas y algunos documentos deteriorados.
Mira, aquí hay una foto de papá cuando era joven, parado frente a esta misma casa. Era cierto. Roberto aparecía en la fotografía como un adolescente, sonriendo junto a una pareja mayor que debían ser sus abuelos. Esto confirma que papá tenía conexiones con esta propiedad, dijo Eduardo con creciente emoción. Podríamos tener derechos legales sobre todo este terreno. Mi amor, le dijo Yolanda con voz calculadora, si resulta que tienes derechos hereditarios aquí, podrías reclamar no solo esta casa sino toda la manzana. Este pueblo está creciendo, podríamos vender todo por una fortuna. Eduardo asintió ávidamente. Tenemos que investigar los registros de propiedad en el archivo municipal. Pero primero, añadió Yolanda mirándome con desprecio, tenemos que asegurarnos de que la suegra no cause problemas. Mientras menos sepa sobre estos descubrimientos, mejor para nosotros. Eduardo se acercó a mí con una expresión amenazante. Mami, espero que entiendas que todo lo que hemos encontrado aquí es confidencial. No debes contarle a nadie en el pueblo sobre estas fotografías o documentos. ¿A quién le voy a contar?, respondí con voz quebrada. Nadie en este pueblo me habla. Todos piensan que estoy loca. Eduardo sonrió con satisfacción cruel. Perfecto. Que siga siendo así. Entre menos atención atraigas, mejor para todos. Pasaron otra hora registrando la casa, encontrando más evidencias de la conexión de Roberto con el lugar. Con cada descubrimiento, se volvían más codiciosos y más crueles conmigo. Suegra, me dijo finalmente Yolanda, vamos a tener que ausentarnos por unos días para investigar estos asuntos legales. Espero que pueda cuidarse sola hasta que regresemos. Me van a dejar aquí otra semana sin dinero, protesté con desesperación real. Por favor, al menos déjenme algo para comprar comida. Eduardo sacó $20 de su cartera y los arrojó al suelo frente a mí. Ahí tienes. Admínistralo bien porque es todo lo que vas a recibir hasta que resolvamos estos asuntos de herencia. Y recuerda, agregó Yolanda con voz amenazante, ni una palabra a nadie sobre lo que encontramos aquí. Si descubrimos que has estado hablando de más, las consecuencias van a ser muy desagradables para ti. Sus amenazas quedaron perfectamente grabadas por las cámaras ocultas. Cuando finalmente se fueron, me quedé inmóvil en mi posición hasta que escuché que el carro se alejaba completamente. Solo entonces me levanté y salí corriendo hacia la casa de Guillermo. «Lo conseguimos», le grité al verlo. Se incriminaron completamente solos. Guillermo sonrió con satisfacción mientras revisaba las grabaciones en su computadora. «Margarita, esto es mejor de lo que esperábamos. Tenemos evidencia suficiente para meterlos en prisión por años». Josefina llegó a casa de Guillermo una hora después de que Eduardo y Yolanda se fueran. Su rostro brillaba de satisfacción mientras revisaba las grabaciones en la computadora. «Margarita, esto es una mina de oro legal», me dijo emocionada. «Tenemos confesiones explícitas de fraude, amenazas, conspiración para cometer más delitos, y evidencia clara de que sabían que sus acciones eran ilegales». «¿Qué hacemos ahora?», pregunté sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. «Los arrestamos inmediatamente». Guillermo negó con la cabeza sabiamente. «Todavía no, querida. Eduardo mencionó que van a investigar los registros de propiedad. Necesitamos darles tiempo para que cometan más delitos documentados antes de cerrar la trampa». Josefina estuvo de acuerdo. «Si intentan falsificar documentos de herencia o sobornar funcionarios públicos, tendremos cargos federales que los pueden mantener en prisión por décadas. Paciencia. Margarita. La venganza más dulce es la que se sirve completa». Sus palabras me tranquilizaron, aunque la espera se sentía eterna. Durante los siguientes 3 días, Guillermo mantuvo vigilancia constante sobre los movimientos de Eduardo y Yolanda en la ciudad. Sus contactos le informaron que habían visitado el registro de propiedades, una oficina de abogados especializados en herencias, y habían estado preguntando sobre la historia de la familia Herrera en archivos municipales. «Están mordiendo el anzuelo perfectamente», me reportó Guillermo cada noche. «Mis fuentes me dicen que Eduardo está cada vez más emocionado con la posibilidad de reclamar propiedades adicionales. Ha estado gastando dinero que no tiene en investigaciones genealógicas y consultas legales». La ironía de que estuviera gastando mi propio dinero robado en planes para robarme más cosas no se me escapaba. El 4.º día, Guillermo recibió una llamada que cambió todo.
Margarita, me dijo con urgencia, Eduardo y Yolanda acaban de contactar a un falsificador de documentos. Van a intentar crear papeles que demuestren que Eduardo es el heredero legítimo de todas las propiedades de la familia Herrera en esta región. ¿Cómo sabe eso?, pregunté sorprendida. Guillermo sonrió misteriosamente. Porque el falsificador que contactaron trabaja secretamente para la Policía Federal. Es una operación encubierta que lleva años atrapando estafadores de herencias. Eduardo y Yolanda acaban de caminar directamente hacia una trampa federal. Josefina se puso en contacto inmediatamente con los agentes federales que manejaban la operación encubierta. Van a dejar que Eduardo y Yolanda completen la falsificación de documentos antes de arrestarlos, me explicó. De esa manera tendrán evidencia irrefutable de intento de fraude a gran escala. Mientras esperábamos que se desarrollara la trampa federal, Guillermo me mostró más documentos que había estado guardando para el momento apropiado. Margarita, ¿hay algo más que necesitas saber sobre la conexión de Roberto con este lugar?, me dijo con expresión seria. Su esposo no solo era descendiente de la familia Herrera. Él era el heredero legítimo de todas estas propiedades. Me quedé sin palabras. ¿Qué está diciendo? Guillermo abrió una carpeta llena de documentos legales antiguos. Roberto heredó legalmente toda la manzana donde estamos ubicados cuando murió su abuelo en 1985. Pero él nunca reclamó la herencia porque había roto relaciones con su familia después de algunos conflictos familiares en su juventud. ¿Roberto era dueño de todo esto y nunca me lo dijo?, pregunté incrédula. Él odiaba hablar del pasado, continuó Guillermo, pero me confesó la verdad poco antes de morir. Se arrepentía de haber renunciado a su herencia por orgullo juvenil. Por eso hizo provisiones legales para que usted pudiera reclamar esas propiedades si alguna vez las necesitara. La documentación era abrumadora. Roberto era efectivamente el heredero de un terreno que incluía 15 casas, un pequeño comercio y varios lotes baldíos que ahora tenían valor considerable debido al crecimiento de la región. El valor total de estas propiedades es de aproximadamente $500,000, me informó Guillermo. Esto significa, agregó Josefina con una sonrisa brillante, que no solo vamos a recuperar el dinero que Eduardo y Yolanda le robaron, sino que usted va a heredar una fortuna que legalmente le pertenece. La ironía es deliciosa. Eduardo la abandonó exactamente en el lugar donde usted tiene más riqueza. Esa noche casi no pude dormir pensando en todas las revelaciones. Roberto había estado protegiendo mi futuro incluso después de su muerte, de maneras que yo jamás imaginé. Mi esposo sabía que Eduardo podría traicionarme, y había preparado los medios para que yo pudiera defenderme y prosperar sin depender de nadie. Al quinto día, recibimos la llamada que estábamos esperando. Eduardo y Yolanda acaban de ser arrestados por los agentes federales, nos informó Josefina por teléfono. Los capturaron en el momento exacto en que estaban pagando por documentos falsificados. Tienen evidencia completa de su intento de fraude masivo. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté con el corazón latiendo aceleradamente. Ahora vamos a la ciudad para presentar todas nuestras evidencias ante el juez, respondió Josefina. Van a anular inmediatamente la declaración falsa de incapacidad, van a revertir la venta fraudulenta de su casa, y van a procesar criminalmente a Eduardo y Yolanda por múltiples delitos federales. El viaje de regreso a la ciudad fue surrealista. Guillermo manejaba mientras yo miraba por la ventana los mismos paisajes que había visto cuando Eduardo me llevó al pueblo para abandonarme. Pero esta vez era completamente diferente. Esta vez yo era la cazadora, no la presa. En el juzgado, la jueza María Elena Rodríguez revisó toda nuestra evidencia con expresión de disgusto creciente. En mis 30 años como jueza, declaró, raramente he visto un caso tan claro de abuso sistemático de un adulto mayor. Los delitos cometidos contra la señora Margarita son absolutamente execrables. La declaración de incapacidad queda anulada inmediatamente, continuó la jueza. La venta de la propiedad de la señora Margarita queda revertida por haberse realizado bajo coerción y fraude. Además, ordeno la congelación inmediata de todas las cuentas bancarias de los acusados para recuperar los fondos robados. Eduardo y Yolanda fueron traídos ante la jueza esposados y con uniformes carcelarios. Cuando Eduardo me vio sentada en la mesa de los demandantes junto a Josefina, su rostro se descompuso completamente. «Mami», me gritó desesperadamente, «esto es un malentendido. Todo lo que hicimos fue por tu propio bien». «Silencio», ordenó la jueza severamente.
Señor Eduardo Vázquez, usted y su cómplice enfrentan cargos federales por fraude, abuso de adultos mayores, falsificación de documentos y conspiración criminal. La evidencia en su contra es abrumadora e irrefutable. Yolanda intentó mantener su compostura, pero pude ver el pánico en sus ojos cuando Josefina presentó evidencia de sus crímenes anteriores contra otros adultos mayores en diferentes estados. La acusada Carolina Mendoza, quien se hacía pasar por Yolanda Vázquez, explicó Josefina, es una estafadora serial que ha victimizado a al menos 8 personas mayores en los últimos 5 años. Basándome en la evidencia presentada, declaró la jueza, niego la fianza para ambos acusados. Representan un peligro claro para la comunidad y un riesgo de fuga. Permanecerán en custodia federal hasta el juicio. Eduardo me miró con una mezcla de shock y súplica. Mami, por favor, no dejes que me metan a la cárcel. Soy tu hijo. Me levanté lentamente de mi silla y lo miré directamente a los ojos. Eduardo, le dije con voz firme y clara, dejaste de ser mi hijo el día que me abandonaste como basura en mi cumpleaños. Ahora vas a pagar las consecuencias de tus actos. Fue la última vez que le hablé directamente. 6 meses después del juicio, mi vida había cambiado de maneras que jamás imaginé posibles. Eduardo fue sentenciado a 15 años de prisión federal por múltiples cargos de fraude y abuso de adultos mayores. Yolanda, cuyo verdadero nombre era Carolina Mendoza, recibió 20 años por ser reincidente en delitos similares. La justicia finalmente había prevalecido. La recuperación de mis bienes fue solo el comienzo de mi transformación. Josefina logró no solo anular la venta fraudulenta de mi casa original, sino también recuperar todos los fondos que Eduardo y Yolanda habían robado, más daños punitivos por el sufrimiento emocional causado. Recibí una compensación total de $400,000. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando completamos el proceso legal para reclamar la herencia de Roberto en el pueblo. Las propiedades que él había abandonado por orgullo juvenil ahora me pertenecían legalmente. Guillermo me ayudó a desarrollar un plan para convertir esas propiedades en una fuente de ingresos estable y significativa. Decidí quedarme en el pueblo, pero no en la casa abandonada donde Eduardo me había dejado para morir. Guillermo y yo restauramos completamente esa casa, convirtiéndola en un hermoso hogar que honraba la memoria de la familia Herrera. También creamos un pequeño museo en una de las propiedades, documentando la historia del pueblo y de las familias que lo fundaron. Las otras casas las convertimos en apartamentos cómodos que alquilamos a familias jóvenes que querían escapar de los altos costos de la ciudad. El proyecto trajo nueva vida al pueblo, creando empleos y oportunidades para los residentes locales. Me volví, sin haberlo planeado, una de las principales impulsoras del desarrollo económico de la región. Guillermo se convirtió en mucho más que mi aliado en la batalla legal. Nuestra amistad se profundizó hasta convertirse en un compañerismo hermoso y reconfortante. Roberto tenía razón al confiar en ti, le decía yo cada noche durante nuestras cenas compartidas. Eres exactamente el tipo de hombre que él habría querido que cuidara de mí. Margarita, me respondía Guillermo con esa sonrisa cálida que me recordaba tanto a mi difunto esposo, cuidarte no se siente como una obligación. Se siente como un privilegio. Roberto fue afortunado de tenerte, y yo soy afortunado de conocerte. Nuestra relación nunca se convirtió en romance, pero sí en una amistad profunda que llenó el vacío que Eduardo había dejado en mi corazón. Josefina se convirtió en mi abogada permanente y también en una amiga querida. Me ayudó a establecer una fundación sin fines de lucro dedicada a proteger a adultos mayores de abusos familiares y estafas. Su caso se ha convertido en un modelo para otros abogados, me explicó un día. Hemos usado su experiencia para ayudar a docenas de personas en situaciones similares. La fundación, que llamamos Protección Digna para Adultos Mayores, ofrece servicios legales gratuitos, asesoramiento psicológico y refugio temporal para personas mayores que han sido víctimas de abuso familiar. En nuestro primer año de operación, ayudamos a más de 50 personas a recuperar sus bienes robados y a procesar criminalmente a sus abusadores. Un día, mientras revisaba los informes financieros de la fundación en mi nueva oficina, recibí una carta inesperada. Era de Eduardo, escrita desde la prisión federal donde cumplía su sentencia. Mami, comenzaba la carta, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre lo que te hice. Entiendo que perdí no solo mi libertad, sino también a la única persona que realmente me amó incondicionalmente. No espero tu perdón, continuaba la carta, porque sé que no lo merezco.
Pero quiero que sepas que cada día pienso en el dolor que te causé y me arrepiento profundamente de haber destruido nuestra relación por codicia y estupidez. Espero que puedas encontrar paz y felicidad sin mí en tu vida. Leí la carta varias veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Parte de mí, la madre que había amado a Eduardo incondicionalmente durante 40 años, se conmovió con sus palabras de arrepentimiento. Pero la mujer que había sufrido traición y abandono sabía que algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. Le mostré la carta a Guillermo esa noche. ¿Qué piensas que debo hacer?, le pregunté. Él reflexionó cuidadosamente antes de responder. Margarita, el perdón es un proceso personal que no se puede apresurar. Tal vez algún día puedas perdonar a Eduardo por tu propia paz mental, pero eso no significa que tengas que tener una relación con él nuevamente. Decidí no responder la carta inmediatamente. Necesitaba más tiempo para procesar mis sentimientos y decidir si quería algún tipo de comunicación con Eduardo en el futuro. Mientras tanto, me enfoqué en las cosas positivas que estaba construyendo con mi nueva vida. Mi historia se volvió conocida en la región, y frecuentemente me invitaban a dar charlas en centros para adultos mayores, iglesias y organizaciones comunitarias. La traición más dolorosa, les decía a mis audiencias, puede convertirse en el catalizador para descubrir una fuerza que nunca supiste que tenías. A los 68 años, descubrí que mi vida apenas estaba comenzando. Nunca es demasiado tarde para defenderse, continuaba en mis presentaciones. Nunca es demasiado tarde para buscar justicia. Y nunca es demasiado tarde para reinventarse completamente. Muchas personas se acercaban después de mis charlas para contarme sus propias historias de abuso familiar y para pedir consejos sobre cómo protegerse. En el segundo aniversario de mi abandono en el pueblo, organicé una celebración especial. Invité a todas las personas que me habían ayudado durante mi lucha: Josefina, los agentes federales, la jueza, los empleados de la fundación y, por supuesto, Guillermo. Hace 2 años, les dije durante mi discurso, pensé que mi vida había terminado. Hoy celebro que apenas estaba comenzando. Eduardo quería destruirme, continué, pero sin saberlo me llevó exactamente al lugar donde podía encontrar mi verdadero propósito. Me abandonó para que muriera, pero en su lugar renací como una mujer más fuerte de lo que jamás fui. Los aplausos de mis invitados resonaron en la casa restaurada que ahora era mi hogar. Esa noche, mientras Guillermo y yo caminábamos por el pueblo iluminado por las nuevas luces que habíamos instalado, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Roberto, susurré mirando las estrellas, gracias por protegerme incluso después de tu muerte. Gracias por enviarme a Guillermo. Y gracias por enseñarme que el amor verdadero nunca termina, solo se transforma. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, le comenté a Guillermo. Eduardo pensó que me estaba condenando al abandono y la pobreza, pero en realidad me llevó al lugar donde podía encontrar mi verdadera riqueza, mi dignidad, mi fuerza y mi propósito. Guillermo sonrió y tomó mi mano. Roberto estaría muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Hoy, a los 70 años, puedo decir con certeza que los peores momentos de mi vida me llevaron a los mejores. Perdí un hijo que resultó no merecer mi amor, pero gané una familia elegida de personas que me valoran y respetan. Perdí una casa, pero gané un hogar verdadero. Perdí mi inocencia sobre la naturaleza humana, pero gané sabiduría y propósito. Perdí todo lo que pensé que era mi mundo, reflexiono cada mañana al despertar en mi hermosa casa restaurada, pero descubrí que lo más valioso siempre estuvo dentro de mí, mi fuerza, mi dignidad y la certeza de que ninguna mujer merece vivir en las sombras de la crueldad ajena. A veces, ser abandonada es en realidad ser liberada para encontrar tu verdadero destino.